no lo tienes, no te preocupes. Sí, por favor, Ana. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok, en esto nos quedamos la semana pasada. ¿En qué consistía, de qué dependía esto que estaba diciendo el Señor Jesucristo en la hora de su sacrificio? ¿Por qué esta palabra tan rara? ¿Por qué decirle a Dios lejano, a Dios distante, o como decían, al Dios en el cual en ese momento no se tenía una relación? Estaba rota la relación, ¿verdad? Y a partir de esto, pues se ha especulado, se ha dicho, muchos grupos y sectas de ahí se agarran para decir cada barbaridad, que no me voy a detener en la mentira. Simplemente, a partir de lo que hemos venido estudiando, nos va a quedar bien claro el por qué dijo estas palabras. El ejemplo que les puse la semana pasada de aquel rey, ¿verdad?, que gobernaba una isla en la Polinesia y que él decidió ocupar el lugar que le tocaba a la que era la anciana, su madre, ¿verdad? Y todos los fuetes y el castigo, los 40 azotes le cayeron en su espalda y se complementó la orden de aprehensión, la orden de castigo, el juicio, pero también a la vez le manifestó el amor eterno que le tendría a la que era su madre, ¿verdad? Pues eso exactamente fue lo que hizo Cristo, nos demostró el eterno amor que Dios tiene por nosotros, mandando a Jesucristo a ocupar el lugar que a ti y a mí nos correspondía. Es como el ejemplo bíblico del Antiguo Testamento, en el cual ese corderito, ¿verdad? Ese corderito que del día 10 al día 14, 5 días en total, pasaba detrás del corral de la casa a la sala y a las recámaras mismas, en el cual a la hora que se comía el corderito, a la hora que todo el mundo dormía, también se iba a dormir el corderito a los pies de la cama de los padres, ¿verdad? Y finalmente, esa tarde del día 14, todos se salían, porque lo que iba a pasar era algo dramático, tremendo. El padre quedaba solo con el corderito, y entonces dije la patita derecha, no, es la izquierda. Levantaba la patita izquierda para que más rápido y más cercano estuviese al corazón del corderito, y clavaba la daga para que rápidamente muriera, ¿sí? Y se iba a aprovechar de una forma ritual y ceremonial, ¿sí? y vicaria, ¿sí? Es decir, de una forma en la cual sustituía o era la víctima inocente que a través de ese sacrificio les daría el salvoconducto a los judíos, para que cuando Dios pasara sobre la tierra de Egipto, donde hubiesen creído y hubiesen obedecido esta que parecía algo raro, ¿verdad?, la sangre de un cordero manchando los dinteles de la puerta, y aparte de eso, haber convivido 5 días antes, pero aparte de eso, consumir rápidamente el cuerpo, que iba a ser, no se le iba a quebrar hueso al corderito, pero sí había que consumirlo asado al fuego, con hierbas amargas, porque eso sería su alimento, ¿sí? Y finalmente la sangre, al momento en que Dios pasó sobre la tierra de Egipto, la casa en la que habían creído y obedecido, no hubo muerte, ni hubo plaga de mortandad en ninguno de los primogénitos. Sin embargo, en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito del siervo, e incluso el primogénito de la bestia, ahí hubo un muerto. Es decir, en todas las casas de los egipcios hubo un muerto esa noche, ¿sí? Y dolor y quebranto. Pero ellos quedaron libres, quedaron salvados, no solamente salvados del juicio, sino también esta última plaga es la que quiebra por completo la dureza y la soberbia de Faraón, para que finalmente les diga: váyanse ya, y no nos hagan más daño. Él entiende que es Dios quien está haciendo el juicio, y que a ellos les ha concedido la libertad, les ha concedido el perdón, el amor, para que salgan a adorar al Dios de Israel, al desierto, ¿verdad? Entonces, ok, vamos a... Es lo que simboliza, ¿verdad?, a través de esta historia metafórica del rey de la isla de Micronesia, pero también es lo que significa el sustituto espiritual
profetizado incluso desde los tiempos antiguos. ¿Ok? Ahora vamos a fundamentarlo más. Vamos a leer Hechos 2, del 30 al 32. Hechos 2, del 30 al 32. Y de una vez les digo el otro. También va a ser 1 Corintios 15, del 3 al 8. Vamos primero leyendo Hechos 2, del 30 al 32. ¿Sí? Y Araceli Moguel, si lo quisieras leer, por favor. Hechos 2, Hechos 2. del 30 Sí, al 32. es correcto. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ok, mira, el Salmo 22 es un salmo profético y figurativo. ¿Por qué? Porque el Salmo 22, vamos a rápidamente, yo voy a ir al Salmo 22, y que quiera acompañarnos, si no, ahí espera la lectura. Vamos a ver qué dice el Salmo 22. Aquí está. Ok. Dice el Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este salmo se escribe aproximadamente 750 años antes de que Jesús vaya al Calvario, a la cruz, al madero, y diga las mismas palabras. Por supuesto que es David el que lo está diciendo, y él está en un momento de confusión, atribulado, quebrado, pero eso que David está diciendo lo diría de manera textual y con mayor trascendencia eterna y espiritual Jesucristo en el madero, en la cruz del Calvario. Entonces fíjate, aquí todo se concatena, aquí todo es eslabón tras eslabón tras eslabón, que va armando la verdad de Dios, que va proyectando la figura de Cristo, que va proyectando tu salvación y la mía, cumpliéndose palabra tras palabra. O sea, del hombre que me hables, histórico, de que quieras ponerle un ejemplo, jamás se reveló lo que él iba a pensar, lo que él iba a hacer, lo que él... Bueno, es más, cuando hablamos de Jesucristo, se profetiza dónde, quién, cómo, qué circunstancia iban a ser. Luego nos dice cómo, quién, cuándo y dónde iba a morir. Pero hay un profeta que de verdad es impresionante, se llama Oseas, y en Oseas 13:14 es el único profeta que describe lo que Jesús va pensando a la hora que va cargando la cruz hacia el Calvario. Y te voy a decir qué dice Oseas 13:14: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh infierno. La misericordia será apartada delante de mi vista. O sea, Jesucristo, porque ahorita va a ser típico ver esas películas, ¿sí? Como frágil, como débil, como perdedor, como que pobrecito, pobre mártir. No, déjame decirte algo. Él mismo dijo: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, porque ese mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Jesús especificó: nadie me quita la vida, yo la pongo voluntariamente, el sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Pero aparte de eso, fíjate, sí, nos dice la palabra que Él fue llevado al Calvario en debilidad, pero resucitó en victoria, en fuerza, ¿sí? Yo le doy gracias a Dios por tu vida y por mi vida, porque a partir de ese sacrificio consumado en la cruz del Calvario, nuestras vidas haya pasado. Fíjate, aquí me faltó decir algo de todo lo que platicamos. Origen no es destino. Eso, por favor, que se nos quede bien grabado en el corazón y en la mente. El origen de tu vida y el origen de mi vida
no significa que tengamos que caminar bajo esa maldición el resto de nuestros días. No, Señor, porque si tú has creído que Cristo murió y resucitó y venció a la muerte, al diablo, al pecado, al mundo y a ti y a mí, entonces la buena noticia es que independientemente de los golpes que nos hayan dado cuando éramos chicos, independientemente de las lágrimas, del sufrimiento, de la frustración, de lo que nos hayan hecho, para bien o para mal, eso no va a definir tu vida. Porque el que define tu vida es aquel que cargó sobre su cuerpo y en el madero ese origen, esas faltas, esos dolores. Dice la palabra misma, Él mismo sufrió nuestros dolores y los cargó sobre el madero. O sea, el más grande dolor que tú hayas experimentado en tu alma, frustración, sufrimiento, angustia, miedo, soledad, el daño que alguien te haya hecho, la herida más aguda que alguien te haya hecho en la vida, la sangre de Cristo lo puede limpiar. La sangre de Cristo te puede hacer nueva persona y la sangre de Cristo puede hacerte lo que hoy eres. De modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, exactamente, esa es nuestra confianza, que nuestro origen no va a determinar nuestro destino. Es más, nuestro destino, ¿sabes cuál era? Nuestro destino era el infierno, pero Él vino a cambiar nuestro destino. El destino no está por encima de Dios, Dios está por encima del destino, y nos lo demostró al subir a la cruz del Calvario, para que, dice la palabra, para que lo torcido no nos saque del camino, sino que sea sanado. O sea, aliéntate, gózate y ten esperanza de que todo lo que hoy te esté haciendo sufrir, todo lo que hoy incluso nos pudiese avergonzar, todo lo que aún incluso hoy pudiese ser una atadura, una cadena, lo que fuera, si tú decides amar a Dios y seguir sus pasos, despreocúpate. Yo te puedo decir que pronto verás la justicia, que pronto nacerá el sol de justicia sobre tu vida, que pronto verás tu vida absolutamente transformada, renovada, regenerada y purificada en el bendito nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, descansa en eso, porque en Él hay vida y en Él hay victoria. Él le dijo: muerte, te vas a morir. Así literal, muerte, te vas a morir. Infierno, te voy a quitar el poder que tienes sobre todas las almas. Cuando en esa, entre comillas, debilidad, iba cargando un madero en el cual iba a morir. ¿Sí? En esa muerte Él obtuvo redención, en esa muerte Él obtuvo victoria, y en esa muerte Él obtuvo justicia, justicia perfecta, justicia absoluta, para que hoy tu vida y mi vida estén limpias, estén puras por la sangre de Cristo Jesús. ¿Ok? Bien, entonces, esto se profetizó lo que haría, lo que diría, se profetizó hasta lo que iba a pensar cuando se enfrentara a esta cita, ¿verdad? Con la muerte cargando sobre el madero nuestros pecados. Ok, pero dice aquí, dice Hechos 2, del 30 al 32, pero siendo profeta, ¿quién? ¿De quién está hablando? De David. Habrá algunos versículos que sí los voy a explicar, habrá otros que no habrá necesidad de explicar porque son muy claros, ¿sí? Pero en este caso, simplemente el contexto. ¿De quién está hablando el escritor, el que escribió Hechos de los Apóstoles, que es Lucas? Se está refiriendo al profeta. ¿Cuál profeta? David. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, ¿de quién? De David, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. ¿Cómo? O sea, ¿el Mesías se sentaría en el trono de David? Sí. Eso, oye, pero eso no pasó en su primer venida. Exacto, eso es lo que los confunde tanto a los judíos. Ellos dijeron: oye, eso está escrito, y no vimos
como dicen ellos, cito a los judíos, ¿no vimos que el hijo del carpintero se sentara en el trono? Espérame, es que el ministerio de Cristo tiene dos advenimientos, su primera venida y su segunda venida. Y en la primera venida no llegó como príncipe, no llegó como rey, no llegó como señor, llegó como el siervo sufriente, la ofrenda que iba a ir al matadero para hacer la justicia. No podía gobernar, porque imagínate que Cristo llega como Señor, y llega como príncipe, y toma el reino, y toma el trono, sin antes cambiar nuestras vidas, sin antes morir por nuestros pecados. ¿Sabes qué sería? Todo menos el cielo, todo menos la gloria. Sería como, déjame decirlo así, como el reino de un tirano, que deja que cada quien haga lo que se le dé la gana, ¿verdad? Pero como Dios sabía que no podía escalar un reino, sino antes cambiar, lavar y purificar nuestros corazones, por eso su advenimiento está dado en dos momentos: primera venida, segunda venida. Y entonces ya, habiendo muerto por nosotros y lavado nuestras culpas y purificado nuestros corazones, entonces podemos tener la esperanza que en su segunda venida, entonces sí, restaurará todas las cosas y gobernará y reinará sobre este mundo. Pero eso ya es secundario. Lo más importante es que antes purifique, lave, transforme y nos dé la libertad, como decía Santiago, que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, ¿sí? Antes, fíjate, tiene que lidiar con nuestras pasiones, antes tiene que darnos la victoria sobre eso, para que después, sin ningún problema, podamos disfrutar de los frutos del reino, ¿verdad? ¿Te acuerdas de que cuando Jesús vino, les dijo, arrepentidos? Juan el Bautista les dijo a los judíos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo principal. Mira, lo primero es que cambie lo que está aquí adentro. Los de allá afuera, no te preocupes, Dios lo cambia y es secundario, ¿sí? Pero antes tiene que cambiar nuestro corazón. Dice, para que se estás en su trono, ya entendimos cuál trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Entonces, si hablamos de resurrección, tenemos que hablar de muerte. Oye, en una lógica simple, ¿verdad? Luego dice, que su alma no fue dejada en el Hades. ¿Qué es el Hades? Es la forma griega de llamarle a la muerte, o a la morada de los muertos. El Hades, incluso los antiguos griegos, fíjate, me voy a meter tantito en lo que no debo meterme para salir rápido. Los griegos decían que en el cielo estaba Zeus, que en el fondo de la tierra estaba Hades, y en el fondo del mar estaba Neptuno, o Poseidón. Entonces imagínate que ellos pensaban que había tres dioses que gobernaban, cada quien tenía su área de gobierno, ¿verdad? Bueno, pues fíjate que lo único que le atiraron, creo que fue chiripazo, fue entender que en el Hades sí era la morada de los muertos. No que existiera el dios Hades, no. Era una morada que existía, dividida en dos, donde por un lado estaba, por un lado estaba el seno de Abraham, ¿sí? Que era donde estaban todos los que habían creído en Cristo, en el Mesías venidero. Por otro lado estaba el infierno, donde, ¿te acuerdas del rico y Lázaro? El rico va allí, ¿verdad? Y el tercer lugar es el abismo. ¿Dónde estaba el abismo? Era la parte más baja, donde estaban los demonios que se habían rebelado contra Dios, que viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron cuerpo humano y fornicaron con ellas. Ahí estaban los demonios, en el Hades. Entonces, Jesucristo no bajó al abismo, Jesucristo no bajó al infierno, no. Jesucristo fue a la morada de los muertos, o seno de Abraham, para sacar de allí a todos los que lo esperaban, como el Mesías que habría de venir, y que hasta que no se cumpliera, nadie iba a salir de allí. Eran protegidos y guardados y consolados en el seno de Abraham, ¿sí? O el Hades, ¿ok? Bien, dice,
que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, ahorita te voy a decir qué significa esto. Vamos a leer 1 Corintios 15, del 3 al 8. 1 Corintios 15, del 3 al 8. Elsa, por favor, vas a leer del 3 al 4 y Hilda, por favor, del 5 al 8. Sí. No, lo que verdaderamente nos he enseñado por asimismo decir que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Estamos. Aquí está la secuencia de cada uno de los testigos que vio a Jesús resucitado. ¿Sí? Ahora, déjame decirte algo. Deliberadamente no están las mujeres. ¿Por qué? Bueno, eso son usos y costumbres. Ahorita pues estarían demandados por, ¿cómo dicen ahora esta ley? La desigualdad, ¿no? Por desigualdad de género, ¿verdad? Bueno, sí, hoy sí estarían metidos en un lío, por hacer desigualdad de género. Pero en ese entonces, ¿qué crees? Perdóname, con todo respeto, te tengo que decir la historia. Las mujeres no transmitían el linaje. En el pueblo de Israel, las mujeres no transmitían el linaje, eran los hombres. Y es por eso que una moabita, que era una incircuncisa, una gentil, vino a ser parte de la línea sucesoria donde vendría el Mesías, ¿verdad? Entonces, ¿sí me explico? O sea, ahora los judíos cambiaron la ley, ¿verdad? Dicen que son los vientres los que dan la sucesión o la sangre judía. No, eso es mentira. Los judíos siempre el linaje lo transmitieron a través de los hombres. ¿Ok? Entonces, deliberadamente, siguiendo esa costumbre, ¿verdad? No mencionan quién fue la primera que lo vio resucitado. María Magdalena. O sea, tuvo el privilegio, tuvo el honor. Sí, María Magdalena, a quien le había sacado 7 demonios. Sí, María Magdalena, la que había quedado lavada con su preciosa sangre de todo pecado, ¿verdad? La impura. Bien, bueno. Entonces, aquí está la descripción, secuencia tras secuencia, de cómo fue el momento en el que Cristo se apareció resucitado. Pero primero que nada, tenemos que dejar claro que Cristo murió por nuestros pecados. Eso, o sea, así como dices tu nombre y tu fecha de nacimiento, si tú has vuelto a nacer, debe quedarte clarísimo en tu alma que Cristo murió por tus pecados, por mis pecados, por los de cada uno. Y eso es lo que hace la diferencia. La diferencia es quién lo cree, quién lo acepta y quién lo recibe. Porque el que lo cree, lo acepta y lo recibe, lo apropia, le pertenece y ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de condenación a redención, de juicio de condenación a justicia, ganada en la cruz de Cristo, ¿verdad? Esa es la diferencia, que Cristo murió por mis pecados y cada quien así debe decirlo, ¿sí? Ok, y luego vamos a ver la secuencia que dice aquí. Al primero que se le aparece es Pedro, ¿sí? A Pedro es el que se le aparece, y después a los 12. Y dice, oye, ¿y entonces ese Judas qué? Espérame, acuérdate que en el libro de Hechos nos dice quién ocupó el lugar de Judas. ¿Te acuerdas quién ocupó? Se llamó Matías. Matías ocupa el lugar de Judas. Judas estaba ya, mira, así, muerto, porque él se ahorcó. Pero inmediatamente fue elegido Matías. ¿Por qué? Porque Matías había visto el comienzo del ministerio de Jesús,
había visto los milagros de Jesús, lo había visto que iba a la cruz del Calvario, pero también lo había visto resucitado. Y por eso Matías fue contado como el sustituto de Judas. Entonces, no hay error. Después a los 12, fíjate, esto es lo que más me encanta. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500 personas a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué significa este eufemismo de decir ya están dormidos? Que estaban muertos esperando la resurrección de su cuerpo. Eso significa, ¿sí? Porque, ¿sabes? Si tú ya volviste a nacer y Cristo está en tu corazón, el día que tengas la cita con la muerte, no vas a morir, vas a dormir. Fíjate qué diferencia. No vas a morir, vas a dormir, esperando la redención de tu cuerpo para resucitar igual que Cristo resucitó. De la misma manera. Después apareció Jacobo. ¿Quién es Jacobo? ¿Se acuerdan que les platiqué que pues María, alguien por aquí lo dijo, fue Julio, ¿verdad? María, como toda judía que se casaba con un varón, ¿verdad? Sí, Jesús nació al amparo, más bien, Jesús nació, y lo dije más de otra vez, el Espíritu Santo lo engendra y María lo concibe. El Espíritu Santo es la semilla que se cumple la profecía perfecta. De su simiente nacerá el que iba a darle un golpe en la cabeza a la serpiente. ¿Sí? La serpiente había herido el tobillo, pero la simiente de la mujer, así, le pondría el golpe en la cabeza que lo derrotaría para siempre. De la simiente de la mujer, es decir, del Espíritu Santo que engendró y la mujer que concibió al Hijo de Dios. Y ya dijimos que es único y irrepetible. No hay paralelismo ni habrá jamás en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios nada más tuvo un hijo. Uno, nada más. ¿Ok? Bien, entonces, de ese nacimiento, dice aquí, espérame, ya me estaba perdiendo. Dice por ahí, está hablando de un Jacobo, dice, después apareció 500 y después apareció Jacobo. ¿Quién es ese Jacobo? ¿Por qué lo mencionan aparte? Porque María, después de concebir y después de que su hijo primogénito naciera, el Hijo de Dios, ¿con quién estaba casada, perdón? ¿Quién me lo puede decir? Con José. ¿Y qué sucede en un matrimonio? Pues tienes hijo, ¿verdad? Obvio, ¿verdad? ¿Sí? Y no por eso estamos degradando, blasfemando, ni nada contra María, O sea, nada. O sea, una mujer que tiene marido, lo más natural es que tenga hijos. Y tener hijos no es pecado. No somos hijos nacidos de la nada, o sea, y eso es una bendición. Bendito sea nuestro Dios que nos dio padres, ¿verdad? Bendito sea Dios que conocimos a nuestros padres, ¿verdad? Bueno, pues entonces igualmente ella tuvo varios hijos, sin problema. O sea, no hay de qué conflictuarnos, no estamos degradando nada. Como una mujer santa, en la santa unión del matrimonio, pues tuvo hijos. Entonces, ¿quién es ese Jacobo? El hijo de María. Uno de los hijos de María. Porque acuérdate que si alguien se escandalizaba de Jesucristo, ¿te acuerdas quién era? María y sus hijos. O sea, ¿cómo viene a decir que es qué, perdón? ¿Qué es quién? Ni sus hermanos creían en él. Pero ¿te imaginas? Habíamos dicho también cuando hablamos de María, ¿no? El sufrimiento, el dolor, la angustia, la persecución, de todo el tiempo estar viendo cómo había peligro constante sobre su vida y sobre la vida del niño Jesús. Hasta que finalmente, ¿dónde vio consagrado el dolor, el sufrimiento? En el momento que dijeron, oye, alguien viene a visitarnos. Abrieron la puerta, llegó Jesús, resucitado. Llegó Jesús como Dios, ¿verdad? Llegó Jesús
venciendo todo. Y entonces ya me imagino, ¿qué le dijo? Hijo, ¿tú crees que María le dijo, hijo mío? ¿Tú crees que sus hermanos le dijeron, hermano? No, ¿sabes qué dijeron? Dios y Señor. Eso fue lo que le dijeron. O sea, ¿crees que tendría peso decirle hijo o hermano? No. Al verlo resucitado, se dieron cuenta quién era él. El Hijo de Dios. ¿Verdad? Dice, por eso menciona aquí, y poste, está aquí escrito, después a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo. Fíjate cómo se dice el mismo, ¿Quién es el que está diciendo esto? Lo está diciendo Pablo. El último apóstol abortivo fui yo. ¿Y por qué se llama abortivo? O sea, porque yo no tenía por qué haber nacido como apóstol, por cuanto perseguí y llevé a la cárcel a muchos de la iglesia. ¿Sí? Ahí están. O sea, ¿más testigos quieres? Aquí están. Todos los testigos que vieron a Jesús resucitado. ¿Ok? Bien. Y entonces, que nos quede muy claro. En ese momento que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era por 3 razones. Por amor a ti y por amor a mí. Segunda razón, porque estuvo a nuestro favor. Y en tercer lugar, porque Él tenía que tomar física, material y espiritualmente el castigo que tendría que caer sobre ti o sobre mí. Pero Él quiso que cayera sobre él. ¿Sí? Así se tenía que cumplir las palabras de Dios. Así tenía que cumplirse la profecía. ¿Sí? Ok, entonces vamos a leer algunos versículos, lo que nos dé, lo que nos alcance. ¿Sí? Y vamos a empezar. Insisto, algunos tendrán explicación porque es necesario ir más profundo, pero otros no hay que explicar nada, solitos explican. ¿Ok? Vamos a ver, Marcos 14, 24, por favor. Marcos 14, 24. Ok, entonces vamos a empezar de atrás hacia adelante. Vamos viendo la costumbre, ¿verdad? José Luis, por favor. Marcos 14, 24. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Así es. Así como ya he explicado varias veces, el ejemplo del cordero, su sangre, el hebrillo y el dintel marcado con la sangre del cordero, igualmente había que haber derramamiento de la sangre de Jesús en el Calvario, como una ofrenda perfecta, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Tu perdón y mi perdón costaron la sangre de Cristo. Para que tú hoy y yo estemos limpios, la sangre de Cristo fue derramada. Ahora, déjame decirte algo. ¿Qué sucede cuando un creyente que es hijo de Dios cae? Qué buena pregunta, ¿verdad? Repito la pregunta. ¿Qué sucede cuando un creyente hijo de Dios cae? ¿Sabes qué sucede? Espiritualmente, más bien, en justicia, todo pecado queda cubierto. Porque la muerte y la sangre de Cristo no era por un periodo de vida de tu vida. Iba a ser todo, desde que fuiste consciente hasta que vayas a la tumba. ¿Sí? O sea, es una redención absoluta y eterna. ¿Pero qué sucede? Te voy a decir qué sucede. ¿El creyente experimenta pérdida? Sí. ¿Vergüenza? Sí. ¿Dolor? También. Pero la salvación no se pierde. Porque aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No va a negar a Cristo. No va a negar su sangre. No va a negar lo que tú le pediste que hiciera, que entrara a tu corazón. Por supuesto que sí. Dice Pablo que cuando tú y yo pecamos, ¿sabes qué? Llega el diablo y nos abofetea en la cara.
y si pudiera escupirlo, nos escupe. Nos hace sentir, ¿sabes cómo? Mal, como basura, cuando somos hijos de Dios. Pero ¿sabes qué sucede? Es como cuando el padre tiene un hijo y el hijo va y rompe el vidrio del vecino. Va el vecino, acusa y dice: mira tu miserable hijo lo que hizo. Dice: no, espérate un momento. A mi hijo no le dices miserable. ¿Cuánto vale tu vidrio? ¿Y qué fue el daño? Pues mi vidrio vale tanto. Pues mira, aquí está y ya te puedes ir. Porque mi hijo no dejará de ser mi hijo jamás. ¿Sí? Y no lo vas a insultar. ¿Sí? Así de claro. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente vuelve a haber amistad con él y tendrás paz. O sea, que si se pierde la paz, que si se pierde la seguridad. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Claro que sí se pierde, pero la salvación, el amor, el perdón, la redención, jamás se pierde, si es que ya lo tienes. Eso te puedes sentir seguro. Lo único que hay que hacer es: ve y lávate los pies. Deja que Cristo te lave los pies, para que puedas seguir caminando con toda libertad al lado de Cristo. ¿Ok? No hay ningún problema. No perder, fíjate, podemos perder santidad, sí, pero la justicia son cosas diferentes, ¿eh? Perdemos santidad, sí, pero justicia, no. ¿Qué diferencia hay entre la santidad y entre la justicia? La santidad es tener el carácter de Cristo, ¿verdad? El carácter fiel, noble, obediente, puro, santo, etcétera, etcétera. Pero justicia, la justicia dice, entonces, ¿por qué? Porque dijo el Señor: ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, eso no se pierde. Perdemos paz y perdemos santidad. Es muy sencillo. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y no habrá problema. Y dile: Dios, hazme santo porque no soy santo. Y entonces Dios nos da el carácter santo. ¿Sí? Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Nos da su justicia y su santidad para que nuestro corazón sea como el de Él. Nosotros es un corazón corrompido, pero si vamos detrás del santo, del que es santo, entonces nos da su santidad. ¿Ok? Bien. Y luego dice, vamos a ver otro más. Lucas 22, 19. ¿Y quién está por allá? ¿No? ¿Tienes por qué? ¿Quién está por allá? ¿Sí? ¿Qué lo quieres ver? Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Ok. A ver. ¿Quién dijo yo? Acá atrás. Sí. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Te acuerdas? En la última cena, Él hace un simbolismo y les dice: yo soy el pan de vida. ¿Sí? Y te acuerdas que Él se había dicho: el que comiere de este pan vivirá eternamente, ¿no? Dice: el que comiere. Entonces a veces dicen: a ver, no te entendemos. Estás hablando de comer tu carne y tu sangre, y ellos mismos se escandalizan, no entienden. Dicen: no, espérame. No se trata de comer mi carne y beber mi sangre, no. Porque si ustedes vieran dónde estaba en el principio, ¿sí? Y aquí es donde está una confusión doctrinal, Vamos a ver, para que quede claro. Vámonos a Juan. ¿Sí? Vámonos a Juan. Cuando todos se escandalizan, cuando habría que comer y beber su sangre, dicen: ¿de qué se trata? Dura cosa es esta, ¿quién la puede oír? Dura palabra es esta. A ver, vamos a encontrarlo. Ayúdenme porque ahora sí. 6. Perfecto. 6:53. Excelente, vamos allá. Aquí está.
¿6 qué? 53. Perfecto. Ok, aquí está. Les dice Jesús, Juan 6:53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y entonces todos se escandalizan y dicen, bueno, sigue diciendo él, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Bueno, luego dice, ok, al 60, vámonos al 60, dice, y al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, acuérdate que Jesús hablaba en sentido metafórico espiritual. Siempre habló de esa manera. Entonces cuando Él les dice que coman de su carne y beban de su sangre, dicen, a ver, ya no entendemos nada. ¿Se trata de ir a comerte? ¿Se trata de ir a beber sangre? Y ya ves que 3 veces lo repite. Y finalmente, mira, Él lo aclara de esta manera. Porque acuérdate, aquí va a quedar claro. Dice el 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿dónde estaba primero? Te lo digo yo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne. Entonces cuando Él dice que coman de su carne y beban de su sangre, dice, esto es espiritual. Aquí lo dice más adelante, el 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Más claro ni nada. No es ni siquiera como un acto simbólico. No es ni literal ni es simbólico. Es espiritual. Comer de su sangre y beber de su sangre, comer de su carne y beber de su sangre es espiritual. No es literal y ni siquiera es simbólico. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? Porque aquí ya tenemos que detenernos. ¿Sí? Jesús es Dios. Era, es y será Dios. Y Cristo estaba junto con el Padre creando todo. Es más, a Él, de manera entre líneas, se le llama de una manera muy especial. Dice que estaba Dios y la sabiduría lo acompañaba. Cuando dice la sabiduría, es Cristo. Cristo estaba junto con el Padre creando todo. Entonces ahí queda claro. ¿De qué tenemos que nutrirnos? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. De eso hay que nutrirnos. ¿Sí? ¿No hay dudas? Con toda confianza, como dicen los, hablen hoy o a ver, ¿sí? ¿De qué manera nos nutrimos con el Espíritu Santo? Perfecto. Primero que nada, volviendo a nacer. Acuérdate que todo es por fe, de fe y para fe. Eso es lo primero. Bueno, primero es gracia. Y la gracia fue el corazón de Dios hacia nosotros. Fue regalarnos a Cristo como Salvador, viviendo una vida perfecta, santa y preciosa, para ocupar el lugar que a ti y a mí nos tocaría haber sufrido, ¿sí? Y por eso fue la gracia, el favor inmerecido, el regalo hacia nosotros, y con creerlo es suficiente, ¿sí? Entonces es por gracia y es por fe. Y entonces cuando tú vives en la palabra, vives en la oración, es más, como lo dije hace un momento, si por alguna razón caes, dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta de donde haya caído, ¿sí? Eso restaura tu comunión espiritual y te vuelves a nutrir de Cristo. No sé si tú me di a entender, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? O sea, porque esto es, fíjate, ahí surgió una de las más grandes herejías que hasta el día de hoy se proclama. No se come
¿sí? A Cristo no se le come como carne y no se le bebe como sangre. Es espíritu, que eso no se nos olvide jamás. Y él lo dijo, la carne para nada aprovecha. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Díganmelo por favor. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, porque este era un punto que había que aclarar, ¿verdad? Esto es mi cuerpo, que fue la que leímos, ¿no? A ver, el último fue, ¿me recuerdan? Lucas 22. Exactamente. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Sí. Su cuerpo fue despedazado en el madero. Como la ofrenda tenía que ser sacrificada y luego comida por la familia. ¿Ok? Ok, Gálatas 2:20. Y le voy a pedir a Tere, por favor. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está. ¿Por qué subió a la cruz? Porque te amó. ¿Por qué derramó su sangre? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para lavarnos de todo pecado. Y esto es el amor materializado. Nadie tiene más amor que el que alguien ponga su vida por sus amigos, dijo el Señor. Nadie puede tener más amor que este. ¿Ok? Vámonos a Gálatas 3:13. Mau, por favor. ¿Verdad? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, espérame, antes de que avancemos, no me faltó aclarar algo. Cuando celebramos la cena del Señor, ¿qué es entonces? Tomamos un pan sin levadura, tomamos jugo de uvas. ¿Qué estamos haciendo? Y Jesús dijo: haced esto en memoria, en conmemoración de mí. No significa que va a haber es una palabra muy rara, transubstantación. ¿Qué palabra tan rara? A alguien se le ocurrió. No hay tal transubstantación. Mentira, Es un memorial, es un recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero no pasa nada mágico. ¿Sí? Que quede claro eso. Eso es lo que me faltó, para que quede todo claro. A ver, ahora sí, regresemos para que me ubique otra vez. Gálatas 2:20. Sí. No, el de 13. ¿Otra vez, por favor? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ok, a ver. ¿Por qué la ley nos maldice? Qué cosa más rara, ¿no? Si la ley es el pensamiento santo, justo y perfecto de Dios. Vamos poniendo los primeros ejemplos. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Aprende, Israel, que el Señor uno es, y amarás a Dios de esta manera. Luego dice: no mentirás, no robarás, no cometerás adulterio. Puras cosas correctas. Pero entonces, ¿por qué la ley se convierte en maldición? Te voy a decir por qué. Porque lo primero que hacemos no es amar a Dios de esa manera. Amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, así, significa que desde el día que tuviste conciencia, todo tu proceder y actuar lo has hecho guiado por Dios. Yo te pregunto, ¿quién lo ha hecho así? Yo no, nunca. Nadie. ¿Verdad? Y yo te pregunto, ¿quién nunca ha dicho una sola mentira en su vida? Porque la ley dice: no mentirás. Y también dice la ley: no robarás. Eso significa que no te robaste ni un cambio de tu mamá. ¿Sí? Si te robaste un cambio de tu mamá, entonces eres un ladrón. Como yo lo fui,
das cuenta? ¿Sí te das cuenta cómo la ley nos maldice, pero en un instante? No porque la ley sea mala. No, la ley es justa, pero ¿quiénes somos los malos? Nosotros. Entonces, ya quedó claro. Por cuanto por las obras de la ley, ningún ser humano se justificará delante de Dios, sino que solamente por la ley es el conocimiento del pecado. Porque si dice Pablo, si la ley no dijera no codiciarás, pues qué más da que yo haga o no codicie, ¿verdad? Pero si la ley dice no codicias y mi maldad me hace codiciar, compruebo que la ley es buena y es justa, pero yo soy un codicioso, pecador. ¿Te das cuenta? Y entonces, como Jesús sabía que toda la ley nos iba a estar en nuestra contra, por eso es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que no podemos cumplir. Hecho por nosotros, dice, no por Él, por nosotros. Maldición, porque escrito está, si la ley ya nos había maldecido, Él tomó, escucha lo que voy a decir, por favor. Si Él tomó tu lugar y Él tomó mi lugar, entonces dice que Él fue al camino, sin haberlo conocido, al camino de los malditos. Qué impresionante. Suena así. Impresionante, ¿no? O sea, otra vez, porque se trata de construir la idea, está complicado a veces. Si la ley dice no mientas y yo mentí, ¿qué hizo la ley sobre mí? Me maldigo porque soy un mentiroso. Entonces, ¿soy maldito por mentir? Sí. La ley dice no robarás y yo robé, entonces la ley me hizo maldito por robar. Sí. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Yo tomo el lugar de Él. Y entonces yo soy el maldito. Y pagaré como tal. ¿Te imaginas? Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ok. Vámonos al que sigue. Romanos 5:8, por favor. Romanos 5:8 y le toca a Elisa, ya leíste tú, ¿verdad? Sí. Ok. Laura, ¿ya leíste tú? No. Laura, por favor. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no te preocupes. Cristo ya murió por nosotros. Ya, no hay más culpa, no hay más carga. Ya, descansa, por favor. Porque si Cristo está en tu corazón, ya está pagando todo. Si lo creíste, lo recibiste. O sea, por eso quería que escucharan a Delia. ¿Por qué? Porque esto se lo sabía. Así, lo recitaba. Así, lo tenía en su mente desde que era una niña. Es más, ella fue maestra de niñas. Pero un día a los 23 años le dicen, se da cuenta que se sabe todo, pero no lo ha apropiado. Entonces Dios, esto hoy lo creo, hoy lo recibo, hoy lo confieso y entra en mi corazón. Y volvió a nacer. En mi caso fue a los 18 años. Y sí. Me dijeron, Moisés, ¿te gustaría que Cristo muriera por ti? ¿Te gustaría que Cristo te lavara con su sangre? ¿Te gustaría que Cristo entrara en tu corazón? Y dije, sí lo necesito. Y desde ese día vive en tu corazón. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Apropiarlo y personalizarlo. ¿Ok? Entonces, si ya lo recibiste, descansa en esa justicia. ¿Ok? Vámonos a Romanos 6:32. Y le toca a Taro, por favor. No es Romanos 8:32. No. 6:32. 6:32 no hay, pero 8:32 sí. 8:32. ¿Lo veo? Sí. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sino que lo entregó por ti, por mí. Ahora, acuérdate, sí les platiqué, ¿verdad? El día que fui a conocer Tetela del Campo, se lo recomiendo, está hermosísimo.
estaciono mi carro frente a una cabaña, y yo no sé qué sucedió, algo impresionante. Llega y dice, sí, déjalo aquí, no hay problema, yo se lo cuido. Entonces Dios me hace hablar, Señor, Cristo lo ama. O sea, así como que Dios te hace hablar, no sé de qué forma. Dije, Señor, Cristo lo ama. Y se queda así, el Señor, se hace para atrás. Un hombre de campo, 70 años, con sus manos así gruesas, así impresionantes. Dije, Señor, Cristo lo ama. Dice, ¿por qué? Porque Cristo murió por usted. Entonces quedó más asombrado y dice, murió por todos. Dije, no, Señor, tiene que creer que murió por usted. Dijo, no, somos todos. Fíjate, ¿te das cuenta? Eso es lo que hace la diferencia. Por eso la gente no se salva. Porque el que lo recibe, lo apropia. O sea, a mí me impresionó lo que ese día dije yo, porque estoy hablando de esta manera, así tan, pero así inmediatamente. Entonces, ¿sabe cómo fue? Yo dije, Señor, lea esto, por favor. Porque Dios lo amará eternamente. Ya me despedí de él, ¿verdad? Ok. Cristo murió por todos y por ti. Acuérdate, por mí. ¿Sí? Ok. Romanos 14:15, por favor. Y le voy a pedir a Toño, si es para mano. Y ya casi acabo, no voy a tomar más de una hora. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ok, mira, en ese momento los romanos y los griegos hacían cada cosa para adorar a sus dioses. No hay niños, ¿verdad? Okay. Los dioses griegos y romanos exigían varias cosas. Se sacrificaban muchos animales y sus templos eran tres cosas. No, eran tres cosas. Eran restaurantes. O sea, si mataban 20 becerros a la diosa Venus, pues oye, la ofrenda de la diosa Venus. Y entonces decía, pero pasen al restaurante. Entonces el templo de Venus era un restaurante, así como lo estás escuchando. Y luego decían, pero ya se hizo tarde. Y lo que voy a decir es con todo respeto, con todo respeto. Pero ya se hizo tarde. Pues quédense, se esperan. Y entonces el templo de Venus era restaurante y era un hotel. Y después venían las prostitutas. O sea, era un restaurante, hotel y prostíbulo. Eso era el templo de Venus. Y el de Baco era distinto. Aquí está la borrachera, empínense. Y todo lo demás. Entonces el templo de Baco era cantina, y ya lo que dije, no tengo que estar repitiendo ya. Esas cuatro cosas. Y entonces fíjate, que, Dios mío, a veces hay que decirle qué cosas nos hace decir Dios. Bueno, entonces dice aquí, dice cuidado. Si alguien dijo que lo que estás comiendo se sacrificó a Venus, a Baco o a uno de estos, ya no lo comas. No porque lo que entra por la boca te contamina, dijo el Señor. No, porque lo que entra por la boca termina en un lugar, ¿verdad? Así lo dijo el Señor, Entonces, nada que entre por la boca nos contamina, sino lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Pero si a causa de alguien que dijo que esa carne fue sacrificada para Venus, para Apolo o para Baco, ya no la comas. A causa de aquel que lo dijo. ¿Sí? Y entonces dice, pero si por causa de la comida de tu hermano, él es contristado, dice, mira, a mí me importa nada. ¿Sí?
O sea, si estos dicen que se lo sacrificaron a Jacob, yo soy una nueva criatura en Cristo. Y no tengo ningún problema en comer eso. Pero dice, pero si a causa de un hermano débil, puede tropezar porque te ve comer esa carne, que les tengo que dar todo el contexto, ¿sí? Dice, por amor, no, o sea, ya sé que tú eres Pancho Pantera, para frasear, ¿no? Ya sé que tú eres Pancho Pantera, no hay problema. Pero si vas a hacer tropezar a uno de tus hermanos, no dejes que por tu osadía tu hermano se pierda. No lo tropieces, por favor, porque por él también murió Cristo. Sé sabio, usa sabiduría para no tropezar a nadie. ¿Sí? Es lo que dice. Porque Dios nos ama a todos. Y si alguien dice, yo no tengo problema de comer carne, adelante, come lo que quieras. Y si alguien dice, no, yo me guardo de no comer carne, haces bien, no la comas. Pero que esto no sea ocasión de que el que come carne se sienta al máximo y menosprecie al que no la puede comer. Y el que no la puede comer, no juzgue al que la está comiendo. ¿Verdad? ¿Qué Dios tan sabio tenemos, verdad? Es justo, es sabio, es precioso nuestro Señor. Dice que el más grande mandamiento es el amor. Porque el que ama a Dios se ama a sí mismo. Y el que ama no le hace mal a nadie, no le hace daño a nadie. Ese es el mandamiento más grande. Se acabó el tiempo. Ok. Bueno, ¿alguna duda? Sí fue la buena, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Alguna duda? O sea, mira, podemos profundizar y cada vez que profundizamos, algo nos revela Dios. Pero creo que ha sido abundante. Sí, mucho gusto. Por ejemplo, bueno, podría ser en la Semana Santa, podría ser en el Día de Muertos, que por ejemplo hay ofrendas y todo eso. Ajá. Las ofrendas que donde hacen el altar y todo eso, si te convidan, no lo debe uno de comer. Pues mira, por muchas razones, ¿no? Porque está mosqueado. Yo no me lo comería porque está lleno de moscas. O sea, y luego decíamos en la primaria, ya se lo chupó el diablo, ¿no? Y lo que se caía es, ya no te lo comas, ya se lo chupó el diablo, ¿no? O sea, estoy jugando, ¿sí? No, o sea, digo, mira, si nos quedamos muriendo de hambre, fíjate, te voy a poner la excepción de la regla. Si hubiese hambruna en Puebla, y dijeron, oye, pues tengo panes del año pasado y estuvieron en el altar de mi abuelito, ¿tú qué harías? ¿Sí me entiendes? Y te aseguro que no te vas a ir al infierno. Y te voy a poner el ejemplo, ya fuera de broma. ¿Te acuerdas lo que hace David? A David lo vienen persiguiendo. Viene en calidad de fugitivo y lo van a matar. ¿Sí? Viene en calidad de convicto, de reo, de muerte. Llega con el sacerdote y dice, ¿no tienes algo que me des de comer? Y agarra el sacerdote del altar santísimo de Dios y se los da. ¿Y qué hace David? Se los come. A ver, dos visiones: la misericordia y el legalismo. En misericordia lo van a matar, está huyendo. Claro que no debe comer ese pan, pero deja que huya porque lo van a matar. Y le da los panes del altar. ¿Sí? Pero si hubiera llegado el sumo sacerdote, dice, te mueres tú y se muere él, porque comió el pan prohibido. Mira, las convicciones, quiero decirte algo bien claro, las convicciones son personales. Es de lo que Dios te ha hablado en tu vida.
y a partir de eso actúas. Pero no que alguien te diga, sí, ¿sabes por qué se echa a perder la... Dios, déjame acordarme. ¿Por qué se echa a perder el ayuno? El ayuno es bueno, buenísimo y santísimo. ¿Sabes por qué se echa a perder? Porque imagínate que yo de loco te digo, de aquí para acá me van a ayunar mañana, de aquí para acá pasado. ¿Y tú qué te crees? ¿Y tú qué te sientes? Si es la decisión más personalísima que existe. Y es más, dijo el Señor, cuando ayunes, lava tu rostro, que nadie se entere que estás ayunando. En secreto, en silencio. Y Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero ahora resulta que parece que es moda, de aquí para allá, el martes de aquí para allá, el miércoles de aquí, y me lo cumplen, Oye, ¿qué te pasa? ¿No es eso legalismo? ¿No es religiosidad? ¿No es una imposición? Pues eso dejas de los religiosos del siglo XVI, ahí sí que lo hagan. Pero no el que ha nacido de nuevo, que goza de la libertad de Cristo. ¿Sí? Lo acabamos de leer, Dice, el que coma carne, no juzgue al que no come. Y el que no come, no juzgue al que sí está comiendo. Perdón, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que está comiendo. Cada quien, de modo que cada quien dará a Dios cuenta de sí. Pero no puede ser estandarización. No estamos en un proceso productivo. ¿Sí? No es estandarización, es convicción. ¿Alguna duda? ¿Sí? Ok, a ver, es complicado los temas. Bueno, Liliana, ¿quieres orar, por favor? ¿Sí? Liliana, sí. Señor, en esta tarde te damos muchas gracias por esta palabra, Señor, que nos das. Tú sabes cuánto te necesitamos, Señor, hoy y siempre. Gracias por haber llegado a nuestra vida, gracias por haberte manifestado a través de todo, Señor, de las personas, Señor, de tu palabra misma, Señor, que nos hablas. Gracias por este día, por este convivio, Señor, te pedimos que sean muchos más. Guárdanos, guarda nuestra salud, Señor, y permítanos seguir adelante, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, a nuestro pastor, a su esposa, Señor, y tú sigue prosperando estas pláticas, Señor, y sobre todo que se queden grabadas en nuestro corazón, Señor, para usarlas, Señor, cuando sea necesario, Señor. Cada uno tenemos situaciones, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos acompañes en esta semana, que nos bendigas, Señor, y todo eso te lo pedimos en el nombre de tu